legisladora Ana Herrera con un tiempo de intervención de 1 hora con 3 minutos. En este sentido, señor secretario, señorita secretaria, le vamos a conceder la palabra al señor Juan Esteban Guardera Cisneros, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se le recuerda que cuenta con 3 horas para presentar su defensa y así como se le solicitó a la legisladora Ana Herrera, de la misma forma se le solicita al funcionario interpelado que su intervención se enmarque dentro del respeto y así también dentro de las motivaciones de la solicitud de enjuiciamiento político presentada. Escuchamos la intervención de la asambleísta Ana Herrera, proponente del juicio político en contra de Juan Esteban Guarderas. Su defensa dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento hace su ingreso ya al Pleno de la Asamblea Nacional el señor Juan Esteban Guardera Cisneros, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él tendrá 3 horas para presentar sus pruebas de descargo. Por su parte, la asambleísta Ana Herrera disponía de 2 horas para presentar sus pruebas de cargo. Utilizó un tiempo de 1 hora con 3 minutos. El consejero Juan Esteban Guarderas ya se encuentra en este momento en el atril para referirse ante los asambleístas y presentar sus pruebas de descargo. Nos encontramos en la sesión 995 que contempla justamente el juicio político contra el señor Juan Esteban Guarderas. Escuchemos. En las pantallas, por favor. Autorizado. Por favor, TICS, proceder. El consejero Juan Esteban Guarderas ha solicitado la proyección en las pantallas del Pleno. Señor vicepresidente Otto Vera, señor vicepresidente Egner Recalde, honorables asambleístas, ciudadanos ecuatorianos. Siguiente diapositiva, por favor. Los que luchamos contra la corrupción terminamos aquí, ante ustedes, traídos por el mismo partido con juicios políticos. En esta legislatura me han antecedido en procesos de enjuiciamiento político personas como Mónica Palencia y Diana Salazar. Mujeres que, con una audacia feroz, enfrentaron a las mafias enquistadas en el corazón de este país. Ellas no solo desafiaron la corrupción, la desnudaron, expusieron sus raíces y sus cómplices. Y por eso las quisieron silenciar con juicios políticos. Me conmueve sucederles a ellas. Me conmueve sucederles a ellas. Eso significa que yo también he sacudido al avispero. Me he vuelto incómodo para un poder sectario específico. Justamente por eso votaron por mí mis mandantes. Ellos querían que yo venga acá a patear el tablero. Y ese ha sido mi cometido. Aunque al hacerlo me haya hecho acreedor a estar aquí. Me emociona estar en la lista de enjuiciados luego de Mónica Palencia y Diana Salazar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hoy este estrado no es diferente. Aquí no se juzga a quienes saquean al pueblo, sino a quienes se atreven a apuntarlos, a quienes se niegan a mirar a otro lado. Esto, señores asambleístas, no es un juicio político. Es un espectáculo de una facción política específica que no tolera ser desafiada. Y estoy aquí porque, al igual que ellas, me he atrevido a incomodar a los intocables. Estoy aquí porque he decidido señalar a los que desde las sombras manejan con hilos de este país. Estoy aquí porque he elegido la lucha, aunque eso significa enfrentar a quienes han hecho de la corrupción su bandera. Y si estar aquí, en este estrado, es el precio por enfrentar la podredumbre, lo pago con orgullo, porque cada minuto de paso aquí
Demuestra que mis acciones los han hecho temblar. Es mi condena contra Pavel Muñoz lo que me tiene aquí. Es la sanción inédita lograda en contra de Allen Berbera por una campaña partidista, cuando eso es prohibido para el Consejo de Participación Ciudadana, lo que me tiene aquí. Yo estoy aquí porque en la Comisión Anticorrupción investigué y denuncié 39 casos y en la Fundación Lucha Anticorrupción supero los 60. Estoy aquí porque he logrado sanciones electorales inéditas, nunca se habían logrado. Por ejemplo, la primera sanción a candidatos que participaban en la inauguración de obras. Por ejemplo, la sanción a un juez electoral. Yo estoy aquí porque logré que se auditen las cuentas del ISPOL. Estoy aquí porque hice las denuncias ante el CERCOP. Y fueron denuncias tan buenas que fueron tomadas por la directora del CERCOP, quien hizo con mis denuncias una rueda de prensa frente a Fiscalía. Esto fue en abril del año pasado. Y así, estimados asambleístas, resulta que quienes luchamos contra la corrupción terminamos frente a ustedes con juicio político. Ahora bien, esto es lo más importante. No me refiero a todos los asambleístas. No me refiero a todas las bancadas. Me refiero a una, con la que chocamos frontalmente en nuestra perspectiva sobre la corrupción. Ahora bien, si algún asambleísta de esa bancada se ilusiona con que este juicio disuada mi proyecto personal anticorrupción, permítanme decirles que son ilusiones y quimeras. Independientemente del resultado de hoy, yo seguiré poniendo y ganando juicios por infracciones electorales, seguiré denunciando irregularidades en la vía penal, volveré a auditar cuentas públicas y seguiré defendiendo este país al que amo, de los políticos que utilizan su puesto como un mecanismo de enriquecimiento. Ahora bien, estimados asambleístas, a diferencia de la asambleísta que me acusa, yo voy a enfocar la parte principal, primordial de esta exposición, a tratar sobre las causales concretas que ustedes tienen que juzgar. Y esa va a ser la esencia de mi presentación, pero yo no puedo no enfocarme en algunas irregularidades en el tratamiento de este proceso, de este juicio, que ustedes deben saber, porque ustedes no pueden ser cómplices, ustedes no pueden estar en la misma colada de personas que piensan que este juicio fue bien llevado. Muy bien. El procedimiento de este juicio político ha sido mal aplicado y las garantías básicas del debido proceso desechadas. Se me ha enjuiciado con desesperación, de forma atolondrada, porque hay una enorme hambre sobre los procesos que se llevan a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pasan las semanas y esta bancada pierde chance de influir sobre otra superintendencia, otra entidad de control. Lo importante es sacarme rápido, sin reparar si eso se lo hace mínimamente bien. Voy a presentar una serie de ilegalidades y rupturas del debido proceso en este juicio. Ojo, no estoy reprochando nuevamente de esto a la Asamblea, ni siquiera a una bancada. No es una crítica a los miembros del CAL, no es una crítica a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Yo responsabilizo de estos errores, a dos autoridades administrativas que tenían la obligación de garantizar el debido proceso en este juicio político. Me refiero a la presidencia de la Asamblea y la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Para empezar, sí se ha dicho por la asambleísta interpelante que esto no es un proceso penal. Correcto. Pero eso no quiere decir que pueda ser arbitrario o despegado de las normas. El Ecuador, estimados asambleístas, estimada bancada correísta, es un Estado de Derecho, lo que implica que todos los procesos tienen que sujetarse a normas y principios. Me permito leer las violentadas. La Constitución de la República del Ecuador. En todo proceso,
en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. Este es un proceso de esos. Y no solo eso, no es la Constitución. Si acaso cabe alguna duda, su ley, la ley que rige esta función del Estado, también lo dice. Dice en el artículo 80, último párrafo: en todas las etapas del enjuiciamiento político se respetará el debido proceso y demás garantías y derechos constitucionales. Ahora vamos a verlas de manera rápida. Siguiente diapositiva, por favor. Lo diré de la manera más tajante posible. No se verificaron las firmas que solicitaron mi enjuiciamiento. El CAL en la sesión del lunes 24 de mayo se establece que la solicitud fue presentada con firmas de respaldo de 38 asambleístas en el formulario correspondiente, en el que se declara que las firmas son verídicas y corresponden a sus titulares. Muy bien, 38 firmas. Eso también lo dice la resolución del CAL y la resolución de la Comisión Especializada Permanente, la Comisión de Fiscalización, que señalan que el enjuiciamiento político procede con 38 firmas. Y resulta que el artículo 14, numeral 13 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 8.8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas establecen que le corresponde tanto al CAL como a la Comisión de Fiscalización verificar las firmas, que los requisitos del enjuiciamiento sean correctos, verificar las firmas. Siguiente diapositiva. Redoble de tambores. Ahí, a título de ejemplo, expongo dos firmas invalidadas de acuerdo al sistema firma EC. Es el caso de la asambleísta Silvia Patricia Núñez y Ramos Cristian Antonio Vega Quesada. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Saben ustedes, estimados miembros de este Parlamento, quién aceptó y validó esas firmas invalidadas? Nada menos que el abogado que representaba, que defendía a Viviana Veloz y a Pamela Aguirre en una acción de protección el 20 de este mes. Él lo aceptó frente al juez. Está en las grabaciones del juicio. Él aporta las pruebas de las firmas no verificadas al juez. En suma, en esa audiencia se demostró que hay 5 firmas que no podían ser verificadas por los documentos que figuran en el expediente. 5 firmas. La Unidad de Técnica Legislativa reconoce que un asambleísta firmó con un nombre erróneo. Hay irregularidades en la posesión de un suplente que firmó para mi juicio. Nosotros demostramos en la audiencia in situ con el sistema de verificación de firmas que había otra firma invalidada, eso fuera de 2 firmas adicionales que el mismo abogado de la contraparte aceptó que no habían. Entonces no hay 38 firmas, pues. Y no importa que sean 37, 35, 34, 33, 32. Ustedes son representantes de espacios geográficos en este país. Es mi derecho saber cuántas firmas me enjuician, porque ese es el criterio para ver la culpabilidad en este juicio político. Y todo esto figura en el audio de esa audiencia. No hubo proceso de verificación, se pasaron por encima las normas. Siguiente diapositiva, por favor. Mi convocatoria, para ir de manera bastante rápida. Aquí están, la convocatoria se tiene que hacer de manera adecuada. En cualquier orden. Yo merezco saber en qué momento se me convoca. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí están el texto de las 2 convocatorias. La primera, donde yo no estoy y ustedes pueden verlo, es del 11 de diciembre. Se ve que la convocatoria está dirigida exclusivamente a los asambleístas, omitiendo mi nombre. Solo después de que yo hice pública esta irregularidad, yo lo denuncié ante los medios. Y entonces ahí sí me notifican bien. Ahí sí fui convocado bien. Y ahora miren, estimados asambleístas, cuando yo me quejo de esto en la Comisión de Fiscalización, la presidenta Pamela Aguirre dice que así se convoca siempre en la asamblea, que yo estaba más o menos loco. Resulta que ustedes convocan así. Entonces, ¿así? ¿Y por qué a los testigos se les convocó bien para la sesión de ese mismo día?
¿Por qué a mí en el pasado, cuando a mí se me ha convocado a esta asamblea, sí se me ha convocado bien? O resulta que en la segunda convocatoria, la presidenta cambió una tradición milenaria de esta asamblea de convocar de una manera diferente. Es decir, siempre se ha convocado como se convocó el 11 de diciembre, pero esta vez, como yo me quejé en los medios, ahora se cambia. No, señores. No, señores, seamos francos, erraron y es humano. Pero lo correcto, señores y señoras asambleístas, era aceptar este error, repetir el primer día de práctica de la prueba, suspender la sesión, volver a convocar correctamente y continuar con el proceso. Perdían un día, tenían 10 días de práctica de la prueba, perdían un día, pero no lo hicieron. No lo hicieron, señores asambleístas. Incluso ante mis pedidos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por orgullo? ¿Es que no tenían la capacidad de autocrítica y no querían aceptar un error? No, porque quieren sacarme rápido, porque cada día cuenta, aunque eso significa pasar por encima de las normativas. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a presentar ahora con un video, todavía no lo corran, por favor. Voy a demostrar cómo se vulneró mi derecho a la defensa contenido en el artículo 76 de la Constitución, numeral 7, que dice que, y cito, el derecho de la defensa de las personas incluirá las siguientes garantías. Literal C, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Eso implica que hay igualdad de armas, es el principio de contradicción. Por ejemplo, si yo presento testigos, puedo yo mismo hacerles preguntas, las asambleístas que me interpelan, los miembros de la comisión. Si ese orden no se respeta, en mi caso, con los testigos que son presentados contra mí, no hay igualdad de armas, no la hay. Y eso es bastante simple de entender. Solicito que... Y eso además está recogido en la ley que rige los juicios políticos. El artículo 81.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece lo siguiente, y cito: las demás comparecencias, como los testigos, solicitadas como pruebas de cargo y de descargo y de oficio, tendrán una duración máxima de 30 minutos, luego de lo cual las y los asambleístas de la comisión, las y los asambleístas solicitantes y los acreditados a participar conforme a esta ley podrán realizar preguntas por el tiempo de 10 minutos con derecho a réplica. La contestación de las y los comparecientes será de un máximo de 10 minutos por pregunta. Permítanme, honorables asambleístas, repetir las personas legitimadas para interpelar a los testigos. 1. Los asambleístas miembros de la comisión. 2. Los asambleístas interpelantes o solicitantes. 3. Los acreditados a participar. Yo no pude hacer preguntas a los testigos que se presentaron, al testigo que se presentó en mi contra. Es que yo no estoy acreditado a participar, yo soy el enjuiciado. Por favor, ¿podríamos poner el video? Estimados asambleístas, en ningún momento en el testimonio de la señora Ana Herrera, del señor Tutasi, yo pude ejercer mi derecho a la contradicción. Ese testimonio es nulo, porque a mí se me privó de la palabra, y yo no pude decir nada. No existe en ningún ámbito, incluyendo el juicio político, la posibilidad de que se practique un testimonio y que la parte denunciada, afectada, enjuiciada, no pueda decir ni pi. Por eso, ese testimonio, lo siento, es nulo. Hasta ahí mi contrarréplica, estimados miembros de la comisión.
Ha sido la palabra del consejero Juan Esteban Guarderas. Quedaríamos a disposición de Presidencia para la concesión del uso de la palabra. Presidenta, existe una solicitud de uso de la palabra de la asambleísta Adriana García. Sí. Previamente, señor secretario, por favor, leer el artículo 81.1 en la parte pertinente, haciendo referencia a lo que ha dicho el consejero Guarderas y cómo se aplica la ley orgánica a la función legislativa. Damos lectura, Presidenta, conforme lo solicitado, artículo 81.1, comparecencias ante la Comisión de Fiscalización y Control Político. Las demás comparecencias solicitadas como prueba de cargo, descargo y de oficio tendrán una duración máxima de 30 minutos, luego de lo cual las y los asambleístas de la comisión, las y los asambleístas solicitantes y los acreditados a participar de conformidad con esta ley podrán realizar preguntas por el tiempo máximo de 10 minutos con derecho a réplica. La contestación de las y los comparecientes será de máximo 10 minutos por pregunta. Hasta ahí la lectura, Presidente. Estoy con el micrófono Sí, abierto. así como ha leído el señor secretario, las preguntas les corresponden al asambleísta solicitante y a los asambleístas miembros de la comisión o asambleístas que solicitaren la participación. En ningún momento dice al enjuiciado político. La ley es taxativa y hay que cumplirla. Nosotros no podemos vulnerar lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Yo sí aconsejaría que a su equipo jurídico se le pida que dé una lectura de la norma, porque nos están pidiendo que infringamos la normativa y es imposible. En esta comisión al menos eso no va a suceder. Tiene la palabra la asambleísta Adriana García. Gracias. Entonces, esto es de replay. El secretario lee el artículo. Las tres partes que pueden interpelar a los testigos: asambleístas miembros de la comisión, asambleístas interpelantes y demás acreditados. Yo soy el enjuiciado, debería estar acreditado. Pero la presidente no escuchó eso. Se hace la loca respecto al tercer punto y solo dice que son los asambleístas miembros de la comisión y los asambleístas solicitantes. Bien, eso es una interpretación muy atentatoria contra mis derechos a la defensa. Sigamos la lógica de la presidenta. Mis testigos son interpelados por la asambleísta que me acusa, como ocurrió. Mis testigos fueron interpelados por los miembros de la comisión, como ocurrió. Y por mi parte, como ocurrió. Pero en cambio, los testigos presentados en mi contra, solo pueden ser interpelados por los asambleístas, miembros de la comisión y la asambleísta solicitante. Yo les pregunto, ¿dónde está la igualdad de armas? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde están las garantías constitucionales? Pero bien, repito, esto no es un achaque a la Asamblea, ni a los miembros de las comisiones, ni a los miembros del CAL, es a las personas que eran responsables del debido proceso. Pero miren esto, estimados asambleístas. La presidenta de la Comisión de Fiscalización no respeta el debido proceso, pero soy yo el que estoy incumpliendo las funciones. Resulta que la responsable de que haya el debido proceso en el juicio político lo violenta, pero soy yo el que estoy incumpliendo mis funciones. Miren eso, estimados miembros de la Asamblea Nacional. Conclusión, y esto es importantísimo, de ninguna manera digo que ustedes no deban fiscalizar. Yo defiendo su derecho de fiscalizar, y si tienen que enjuiciarme, háganlo, pero hagámoslo respetando las normas, para que esto tenga legitimidad, para que haya derecho a la defensa, para que yo esté convocado suficientemente para presentar los documentos, las pruebas documentales, cosa que no fue posible. Segundo, estimados miembros de la Asamblea, a todos ustedes, salvo a una bancada a la que me enjuicia, yo les digo, no nos volvamos cómplices de las irregularidades de este proceso.
no hagamos que estos errores sean nuestros, del resto de los miembros de esta honorable asamblea. Esta asamblea debe ser la casa de la ley, donde más se respetan las normas jurídicas. Y si es que hay autoridades de esta asamblea que incumplen las normas, que no sea con su apoyo. Tercero, ¿por qué no ir más, vuelvo a repetir, lo siento por ser tan reiterativo, ¿por qué no ir más pausado y hacer un proceso jurídicamente impecable? Porque eso no es lo importante. El bloque me quiere echar, aunque eso signifique pasar por encima normas básicas. Señores asambleístas, no se sumen a procesos irregulares. Ahora sí pasemos al condumio de la presentación, las causales. Nos encontramos ante un doble vacío. Causales carentes de contenido y una ausencia total de pruebas que le respaldan. Un edificio acusatorio sin cimientos ni paredes. Entonces, en este momento, demostraré lo que debería ya ser evidente para cualquiera que revise el expediente, con mínimo de objetividad. Las causales presentadas son vacías. No existe un incumplimiento de funciones porque no se ha presentado una sola prueba que lo respalde. Esto no es un juicio político, como dije anteriormente, es un espectáculo que ha sido mal montado para desviar la atención y justificar una emboscada política sobre CPCCS. Siguiente diapositiva, vamos a avanzar sobre la primera causal, la pretendida violación del deber de reserva y la protección al denunciante. En suma, para que todos estemos claros, se me acusa de develar los elementos de una denuncia. El problema es que nunca se presentó una denuncia, sino una solicitud de información. Yo soy inocente porque yo no estaba tramitando una denuncia. El 15 de noviembre de 2023, Wilson Freile, que es un líder ciudadano de un grupo denominado Buró Político de Calderón, Frente Patriótico Fernando Villavicencio, presentó una solicitud al CPCCS, no una denuncia formal. Ellos este colectivo había dirigido requerimientos de información al CNE y no les habían respondido. Ante la ausencia de respuesta por parte del CNE, acuden al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora bien, según el artículo 18 del reglamento de denuncias, nosotros tenemos un reglamento de denuncias que dice que la reserva de identidad se aplica únicamente a denuncias, no a peticiones. Y el artículo 25 establece que la reserva inicia el momento en que se admite a trámite y se abre un proceso formal de investigación. No ha habido una apertura de un proceso formal de investigación en el Consejo de Participación Ciudadana, porque lo que se presentó, repito, no es una denuncia. Tengámoslo claro, una denuncia tiene que cumplir con requisitos y ser aceptada a trámite como tal, iniciando una investigación. Y dentro de esos requisitos, por ejemplo, se tiene que señalar qué delito, qué juicio político, qué crimen se ha cometido. En el documento que se recibió no había un delito especificado, no habían datos del denunciante, eso no era una denuncia. Siguiente diapositiva, por favor, ¿podemos reproducir el video? ¿Usted presentó ante mí una denuncia, sí o no? Yo no presenté ninguna denuncia. Está claro que inclusive el mismo Consejo de Participación Ciudadana, como le he dado lectura con respecto al oficio número CPCCS DGYE del 2023-06880, que se respondió desde la ciudad de Guayaquil, en la cual se inadmitió nuestra petición, no se inadmitió nuestra denuncia, y se inadmitió la petición por una sencilla razón, porque no era una denuncia. La denuncia tiene características fundamentales a seguir, y esas son las que se inadmiten o no se admiten, o se admiten o se inadmiten. Lo nuestro era una petición de información que podemos hacerlo de acuerdo a la Constitución a cualquier autoridad del país.
Gracias. Bien, entonces, una denuncia jamás puede equivaler a una solicitud de información, porque una solicitud de información busca recabar elementos para entender la realidad. La denuncia es totalmente lo opuesto. La denuncia es comunicar una noticia de un posible delito. Dos instrumentos jurídicamente totalmente diferentes que no pueden ser equivalentes. Entonces, ¿qué debía hacer yo? ¿No tramitar esa iniciativa de ciudadana de control social? Pero si nosotros somos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente nuestras funciones es apoyar esas expresiones del ejercicio de fiscalización, de los derechos de fiscalización del artículo 61 de la Constitución. Y permítanme, pasemos a la siguiente diapositiva. Miren esto. Les ruego por favor que pongan mucha atención a lo que está proyectado. Justamente fue en cumplimiento de mis funciones, estimados miembros de esta honorable asamblea. Atribuciones frente al control social de la ley que rige mi organismo, el organismo donde yo trabajo. Son atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo relativo al control social lo siguiente: actuar como enlace entre el Estado y la ciudadanía dentro de los procesos que se generen de las iniciativas ciudadanas e instar para que las solicitudes y quejas ciudadanas sean atendidas. ¿Qué hice yo? No les respondieron del CNE a ustedes, colectivo ciudadano. Yo actúo como enlace entre el Estado y ese grupo ciudadano para que se atiendan esa solicitud. ¿Cómo entonces debo yo cumplir mis funciones si no es específicamente de esa manera? Aquí ustedes no están ante un incumplimiento de funciones, ustedes están ante un caso específico de cumplimiento de funciones, clarísimo. Ahora sí, vamos también a un tema bastante loco. Quienes me acusan van a hacer querer que se vuelva equivalente una denuncia a una solicitud de información, que se le aplique el mismo régimen jurídico a una denuncia y a una solicitud de información. Entonces, los rigores jurídicos de las denuncias se tienen que aplicar también a las solicitudes de información. Ya pues, si seguimos esta lógica, puede ser peligroso presentar una solicitud de información. Imaginemos la figura de una solicitud de información temeraria o maliciosa. Y no solo eso, sino que sería atentatorio a los derechos de control social impedir que las solicitudes de información tengan un trámite rápido y ágil. Esto va en contra de un Estado transparente donde la información esté al alcance de la ciudadanía, porque si no, cada solicitud de información tenía que poner en marcha un enorme aparato burocrático. Pero además, aquí compartimos funciones ustedes y nosotros. Ustedes también, miembros de la Asamblea Nacional, ustedes también, en ejercicio de sus capacidades de fiscalización, hacen solicitudes de información. Y yo les pregunto a ustedes, bueno, ni siquiera les pregunto, estoy seguro de que la mayoría de ustedes estaría de acuerdo que las solicitudes de información no pueden tener el mismo régimen jurídico que una denuncia, estimados asambleístas. Yo les pido a ustedes que protejamos no solo las competencias que yo ejercizo, sino las competencias que ustedes tienen que ejercer. No se puede interpretar que una solicitud de información tenga las mismas características y el mismo rigor que una denuncia. Sería dispararnos en el pie. ¿De cuándo acá sus solicitudes de información tendrían que tener los mismos rigores jurídicos que una denuncia? Siguiente diapositiva, por favor. No, hay un video anterior, ese. Gracias. Una última pregunta. Las garantías, el deber de proteger las garantías se trata de denuncias, no de solicitudes de información. Aún así, le pregunto para que usted me diga si sí o si no. ¿Usted se siente vulnerado en sus garantías constitucionales por mi acción? ¿He yo violentado de alguna manera su derecho a la privacidad, a
a la protección que el ordenamiento le da, ¿usted se siente vulnerado por esa actuación? No, pues porque por una simple situación. O sea, si hubiese sido una denuncia, nosotros lo hubiéramos presentado. La denuncia tiene carácter de reservada, efectivamente, porque es obvio que sea reservada para que se pueda investigar una denuncia. Pero un pedido de información es un documento básicamente de conocimiento público. Cualquier persona lo puede conocer. Conclusiones sobre esta causal. Yo no vulneré los derechos, yo no vulneré derechos. Confiesa el ciudadano que hizo la solicitud de información. Lo confiesa. Yo no vulneré ningún derecho de él. Al contrario, justamente cumplí las funciones para las que fui electo, taxativamente. Segundo, asambleístas, no podemos apoyar nosotros una visión en donde las solicitudes de información sean equivalentes a una denuncia, porque aquí mismo se estaría coartando los instrumentos de fiscalización que ustedes mismos tienen. Siguiente diapositiva para pasar a la siguiente causal. Tráfico de influencias, presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial. En suma, se me acusa que yo gané un juicio mediante tráfico de influencias y que por lo tanto he violentado la independencia judicial. Señores asambleístas, soy inocente y lo voy a demostrar. Les comento rápidamente el caso que se trata, porque estoy orgulloso de eso. El año pasado yo hice una investigación que presenté en la CERCOP. La investigación fue tan buena, había tan buenos respaldos que la directora del CERCOP decidió hacer una rueda de prensa al frente de la Fiscalía en la calle Juan León Mégara y Amazonas para develar al país lo que se había demostrado, lo que se había encontrado. Es un caso de corrupción que vale la pena comentarlo, para que ustedes lo sepan. Había una empresa que para tener una experiencia muy nutrida, para tener una hoja de vida muy sabrosa, aparentemente falsificaba contratos. Entonces presentaban unas carpetas con un currículum vitae de la empresa muy robusto, pero falso, presuntamente falso. La investigación fue bastante fácil. Yo simplemente, una vez que una persona me puso sobre la pista, yo pregunté a Petroecuador, a Banecuador, oigan, ¿ustedes reconocen este contrato? Y ellos me decían no, pero el contrato estaba en el expediente en la licitación que hizo ante el CERCOP. Entonces, las pruebas fueron fáciles de recabar. Ahora bien, como ya me puse sobre la pista y soy medio tiburón, continué investigando. Y vi otros casos similares de personas cercanas de esa empresa. En este momento, la rueda de prensa fue en abril del año pasado. Yo informé sobre nuevos casos similares en junio del año pasado. Yo soy consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde mediados de octubre del año pasado. Es decir, toda la falta de ética que pretendidamente estaban acusándome, lo siento, no es en ejercicio de mis funciones. Yo era presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Y claro, yo fui informando a la ciudadanía. Y el 4 de agosto de 2023 se me denuncia por una contravención, no un delito, una contravención contra el honor. Y permítanme, lo digo de manera alta y clara, es el único caso que he tenido en mi vida. Yo voy luchando en contra de la corrupción desde el 2015 y nunca he tenido ni un juicio, ni laboral, ni civil, nada, ni un juicio, solo este. Y era por una contravención. Y salí yo inocente en primera instancia y en segunda instancia salí inocente. ¿Saben por qué? Por un error enorme de la parte acusadora. Bueno, varios motivos, pero un error enorme. No se aportó una sola prueba sobre el menoscabo de la reputación de la pretendida víctima.
Aquí deben haber muchos abogados y muchas abogadas. Cuando hay delitos e infracciones contra el honor, lo clave es demostrar que hay un menoscabo en el honor. Prueba clave. No se presentó. Se presentaron peritajes sobre los videos, se presentaron varias pruebas. Ni una prueba sobre cuánto había sido menoscabado la reputación de la pretendida víctima. Yo no manipulé esos juicios en 2 instancias, de ninguna forma. La única prueba que se ha presentado por la parte interpelante en contra mía es el testimonio del señor Tutasi. Este es el señor que me enjuició porque él me acusó de haber cometido una contravención en contra de su honor. Él perdió el juicio porque no presentó una prueba clave. Ahora bien, pasemos al video, por favor. Antes de ponerlo, permítame. Él pensaba que la causal de este juicio eran mis declaraciones contra su honor. Mi vida privada como presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Él no sabía que la causal no era esa. Él no sabía que la causal era una manipulación mía pretendida de la justicia. Por eso, ese testigo no aporta ni un solo dato fáctico sobre cómo fue esa manipulación. Pongamos el video, por favor. He sido llamado y citado como testigo por una de las causales. Usted debe saber que el consejero Guardera está enjuiciado políticamente, que es un tema que está tratando la Asamblea. Usted ha sido llamado como testigo. ¿Sabe cuál es la causal por la que usted ha sido llamado como testigo? Sí. Si me la puede comentar, por favor. Es la vulneración de los derechos presentados en mi contra por el señor Guarderas. Pues esa no es una causal de juicio político, le debo comentar, señor Tutax. No está en ninguna de las causales del pedido de juicio político. Yo no soy abogado, señor asambleísta. Pero usted está de testigo y viene a darnos su testimonio sobre un tema de una causal de juicio político. ¿Cómo? Es un testimonio de mi proceso, señor asambleísta. Qué bueno que lo aclare así. Lamentablemente, señora presidenta, compañeros, esto no es un proceso particular. Lamentamos mucho que los... Bien, esa es la prueba estrella sobre esta causal. Él vino y declaró que yo había violentado su honor, cosa que ya lo hizo en 2 instancias del proceso judicial ecuatoriano. No se aportó nada, 0, sobre los elementos fácticos de una posible manipulación mía. Ahora bien, estimados miembros de esta asamblea, este es un juicio. Ustedes tienen que tener certezas para condenarme. Las pruebas aportan a que ustedes tengan esas certezas. Y este juicio sin sentido, yo les pregunto a ustedes que me den un hecho fáctico sobre cómo fue la manipulación mía de la justicia. Por ejemplo, que me digan en qué fechas fueron hechas, en qué lugar se hicieron, quiénes participaron, qué juez o qué funcionario del sistema de justicia, por qué medio se hizo, llamadas presencial, email, WhatsApp, qué se negoció, qué se entregó, qué se pidió. Estimados miembros de esta asamblea, aquí no solo faltan pruebas, ni siquiera hay una narrativa, no hay un relato de cómo se realizó esta pretendida manipulación de la justicia. ¿Se dan cuenta ustedes lo vacío de esta causal? ¿Cómo pueden ustedes, con un sentido de país, condenar a alguien sobre una manipulación de la justicia si no conocen ni un dato sobre cómo fue esa manipulación de la justicia? 1. Tampoco, y eso se señaló por la misma parte interpelante, no hay un proceso abierto en fiscalía de mi contra. Es decir, si sabían que yo manipulé la justicia, ¿por qué no presentan ante la fiscalía una denuncia? ¿Y por qué fiscalía no me abre una investigación? Porque no hay elementos. Y otro tema, no se puede hablar de incumplimiento de funciones
digamos que se pueda tergiversar el asunto y decir que yo tengo una falta de ética y una falta de probidad, porque no tenía que comunicar así los casos de corrupción. Lo siento, no es incumplimiento de funciones porque yo no era funcionario cuando hice esos actos. Yo era presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Y repito, yo gané los juicios en 2 instancias porque no presentaron una prueba fundamental. Ahora, que no les engañen, aquí se han leído los argumentos de la parte que me acusaba. Obviamente son duros, pero ya salí inocente en 2 juicios, en 2 instancias, en el único juicio en mi vida. ¿Quieren saber cuánta ética y cuánta probidad tengo? Nunca haber tenido un juicio de nada, salvo ese, contravención. Pasemos a la siguiente, la falsificación de la firma, la pretendida falsificación de la firma. En suma, otra vez, de manera breve, se me acusa de haber falsificado la firma del señor abogado Ronald Morocho. Obviamente no lo hice, obviamente no lo hice, soy inocente. Les cuento, el 23 de mayo de 2014 yo presenté, firmado por el abogado Ronald Morocho, una acción electoral en contra de la vicepresidente María Verónica Abad Rojas, en mi calidad de ciudadano, no funcionario. A ver cómo encuadran eso como un incumplimiento de funciones. El 6 de junio, el abogado Ronald Morocho emite un documento que forma parte del expediente y les invito a que vean, y ese documento dice 3 cosas clave. Primero, reconoce haber firmado la demanda. El escrito del 6 de junio del señor Morocho reconoce haber firmado la demanda. 1. Segundo, niega haber firmado o autorizado una aclaración a su demanda y ahí alega que la firma fue falsificada. Tercero, desiste de patrocinarme en el resto del juicio. Les invito a que lean el documento. En ningún momento el señor Morocho dice que yo falsifiqué su firma. ¿Qué ocurrió, estimados miembros de la Asamblea? El abogado Ronald Morocho envió a mi equipo 2 escritos, la demanda y la aclaración de la demanda. ¿Qué ocurrió en el fuero interno del abogado para que él desconozca su firma? No lo sé, no lo sé. ¿Qué intereses habrá tenido? ¿Por qué decidió tratar mal a su cliente pagado? Sobre eso solo podemos especular. Pero yo y mi equipo teníamos una certeza. Morocho firmó los 2 documentos, el primero reconocido por él y el segundo no reconocido. No obstante, estimados asambleístas, estimados miembros de este Parlamento, hasta este momento no se ha brindado ninguna explicación, peor o no prueba, que demuestre que yo con mis manos haya falsificado una firma. El hecho, esto es importante, el hecho de que el señor Morocho diga que se falsificó su firma no quiere decir automáticamente que yo haya falsificado su firma. Puede ser alguien de su equipo. Entonces, siguiente diapositiva. Yo, para demostrar esto, ¿cuál es la verdad? La verdad es que el señor Morocho sí firmó los 2 documentos. Que se haya desdicho, eso es otra cosa. Y yo presenté dos exámenes grafotécnicos de expertos en criminalística para corroborar. ¿Por qué 2? Para que corroboren el contenido. El primero es el del perito Javier Jiménez Guerrón, que establece lo siguiente. Para información de ustedes, la firma testigo, lo que él llama firma testigo, es la firma que Morocho sí reconoce, la de la denuncia. Él lo dice y lo declara, incluso va al Tribunal Contencioso Electoral a declarar que esa sí es su firma. Esa es la firma testigo, es la firma base. Y contrastan con la firma dubitada, que es aquella que el señor Morocho no reconoce. Leo lo que el perito concluye. La firma dubitada, analizada y cotejada con la firma testigo, sí presenta similitudes gráficas y morfológicas sustanciales en lo que se refiere a sus automatismos gráficos del puño escritural y la personalidad gráfica del abogado Morocho Vargas Ronan Elnán, matrícula profesional 16-2021-13 FACJ. Esto quiere decir que la firma dubitada
se realizó por el mismo puño de escritos de la firma testiga, presentando la misma personalidad y autoría gráfica. El perito experto concluye que quien firmó la una, firmó la otra. Ronald Morocho firmó los dos documentos. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. El segundo peritaje lo presenta la experta Marta Molestina y ella concluye de manera aún más impresionante. Ella dice lo siguiente: por todo lo expuesto y como resultado del estudio realizado, se puede afirmar que la firma dubitada, plasmada en el documento original foja 141 del proceso número 097-024 TCE, sí es de autoría del abogado Morocho Vargas Ronan Hernán. Ahora bien, estimados asambleístas, yo he aportado dos pruebas técnicas de expertos adscritos al Consejo de la Judicatura, peritos adscritos, certificados, que fueron al expediente original. Ellos hicieron sus exámenes in situ, en las dependencias del Tribunal Contencioso Electoral, evaluando los documentos, y ambos dicen que las dos firmas fueron del abogado Morocho. Pregunta para ustedes: ¿en qué momento en esta audiencia, aquí hoy día, se ha presentado una prueba de que yo haya falsificado las firmas? Y voy un poco más allá. ¿En qué momento de todo este malhadado proceso se ha presentado una firma que diga que yo haya falsificado la firma del señor Morocho? Miren esto. En la comisión la asambleísta Espín dijo: no, a mí sí me parece que las dos firmas son diferentes. Yo presento dos expertos, pero ella es más experta, dice: no, yo veo que las firmas son diferentes. Ok, eso es un debate posible, pero no viene al caso, porque no estamos nosotros en este momento evaluando si el señor Morocho firmó o no dos documentos. Estamos evaluando si yo lo hice. Y también quiero recalcar lo siguiente: no hay ningún hecho fáctico sobre cuándo, cómo, dónde falsifiqué yo la firma. No hay una narrativa sobre esos hechos. Y esto no tiene ninguna relación con el hecho de que yo sea consejero del Consejo de Participación Ciudadana, porque esa denuncia no lo hice como consejero del Consejo de Participación Ciudadana. No sé qué funciones se las ha incumplido. Insistir en esta causal no solo es improcedente, sino que demuestra la intención de desviar este juicio político hacia terrenos ajenos de mi rol como funcionario público. Finalmente, pasamos a la parte final de esta exposición mía. Lo más duro, lo más importante que yo tengo para decirles hoy día: si un partido político pretende manipular la facultad de fiscalización del Poder Legislativo para su beneficio, se distorsiona su esencia, se traiciona su misión y se destruye la confianza ciudadana. Hemos visto que no hay pruebas para las causales de incumplimiento de funciones. ¿Saben? La bancada correísta me ha escrutado con lupa. Ha observado cada movimiento mío, cada posible error. Y todo lo que tienen son causales vacías de prueba, sin narrativas, sin detalles fácticos que determinan una culpabilidad. Al respecto les comento dos cosas. Si luego de un escrutinio agudo solo tienen eso para acusarme, la pulcritud con la que he llevado a cabo mi gestión está a la altura de los votantes que confiaban en mí para traer limpieza al sector público. Y sé que mi equipo también se enorgullece. Tenemos un proyecto limpio, sin la más mínima tacha. La ética de la bancada correísta de traer a juicio político a alguien sin causales y sin prueba dice mucho de lo que ese partido propugna. Refleja su sentido profesional. Demuestra su visión de lo que es el derecho y la democracia. En este sentido, apelo
al resto de asambleístas y les invito a que se pregunten, ¿qué sentido tiene un juicio político sin causales y sin pruebas? ¿Cómo puede la ciudadanía aceptar que se declare que alguien ha incumplido funciones sin ningún respaldo? Honorables asambleístas, no hagan suya la la inmoralidad correísta. Aprecien ustedes si hay una causal con una historia, con hechos fácticos, con una confluencia de pruebas que lo corroboren. Al no haberlo, hay una falta de respeto al sistema, pretendiendo pasar por irregularidades, hechos que no lo son, intentando mezclarlos a ustedes, meterlos en un proceso sin garantías y sin respeto a las normas. Señores asambleístas, esa falta de ética no la distribuyamos hacia el resto del Parlamento. No permitamos que luego la ciudadanía diga esta frase que yo odio: todos son lo mismo. Porque todos comparten con la bancada del correísmo el mismo quemimportismo por el derecho, por las instituciones y por las competencias sagradas de fiscalización de esta asamblea. Más allá de las causales específicas que ahora se me acusa, no se me escapa que hay muchos asambleístas de otras bancadas que pueden estar desilusionados de mi gestión. Repito, y hemos visto que no hay causales, que no hay pruebas, pero más allá de eso, no se me escapa que haya asambleístas y bancadas que puedan estar desilusionados de mi gestión. Eso es legítimo. Pueden estar en desacuerdo profundo con las decisiones que yo he tomado en el ejercicio de mi cargo. Pero eso, señores asambleístas, no son casos de incumplimiento de funciones y no tienen nada que ver con las causales que hoy se está analizando. Esos, señores asambleístas, son discrepancias políticas. Aquí, hoy, se está juzgando si las causales concretas que se me imputan fueron suficientemente probadas. Nuevamente, más allá de las causales, les digo, mi gestión ha estado lejos de haber sido perfecta. Soy humano. Y si se está en desacuerdo con las decisiones que yo tomo como consejero, que se me critique, que se lo exponga ante los medios. Esas discrepancias son parte del juego democrático y de la división de poderes. Pero repito, no tienen nada que ver con las causales concretas que ahora se pide que ustedes juzguen. Con muchos de ustedes comparto la misma ideología. Luchar contra la corrupción, erradicar de la política las mentiras y las pantallas, hacer que la política sea más racional y menos emocional, es decir, ser menos populista, terminar con el sistema de impunidad, combatir el crimen organizado. Esos vínculos ideológicos tienen que unirnos. Eso es lo esencial. Las decisiones coyunturales no podemos dejar que las decisiones coyunturales nos dividan, porque si no perdemos la batalla. Y sobre todo, estimados asambleístas, esas discrepancias en las decisiones no pueden llegar a hacer que condenemos por causales no demostradas y no probadas. Las discrepancias políticas no puede ser una justificación para que se tuerza la institución del juicio político. Siguiente diapositiva. Vamos de más grave a peor. Estimados miembros de este Parlamento, imaginen un Ecuador donde la justicia ya no es un pilar de independencia, sino un instrumento al servicio del poder. Un país en donde la corrupción deje de ser un enemigo a combatir. ¿Y saben? No es difícil imaginarlo, ocurrió hace pocos años.
Que no haya una ventana de duda. Mi suplente es el señor Eduardo Franco Loor. Esto no es un rumor, esto no es una mentira y no es una exageración. Actualmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está compuesto por 7 miembros. Actualmente hay una mayoría de 4 independientes y 3 correístas. Si Eduardo Franco Loor se principaliza, tras mi destitución, no solo se cambian 2 nombres, se cambia la balanza. Habrá una mayoría absoluta de 4 correístas que les permitirá tomar todas las decisiones, todas. Su llegada significará el inicio de una ofensiva contra Andrés Fantoni y los independientes en minoría, y con los independientes en minoría, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será reducido a ser parte de una maquinaria de un poder sectario político partidista al servicio de unos intereses muy específicos de personas que ni siquiera viven aquí. Repito, esto no es una hipótesis exagerada, es el futuro que nos espera si se permite este golpe político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Siguiente diapositiva, por favor. Expongo aquí ante ustedes lo más grave. Estos que ustedes ven son los cargos y las instituciones que a corto plazo tendrán resultados definitivos. Primero, el Consejo de la Judicatura, la justicia del país. En menos de un mes se elige los 5 vocales para los siguientes 6 años. A todos ustedes, a todos los miembros de las bancadas no correístas, les digo de la manera más concreta posible. Existen asambleístas que están esperanzados a que si me votan a mí, se le vote también a la Liga Azul, y de esa manera se renueva el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al respecto tengo 2 temas que decirles. Cuando yo gané el juicio contra Allenberg Vera, yo gané con 3 jueces sobre 5, ¿vale? Ahorita, uno de esos jueces está ya recusado, el señor Ángel Torres. ¿Qué certezas hay de que va a ganarse el juicio de la Liga Azul? ¿Y podemos nosotros responsablemente entregar al correísmo esa institución entera a la espera de que haya una sentencia favorable? Y no solo eso. Miren, respecto al Consejo de la Judicatura, que ocurre en menos de 30 días. Menos de 30 días. La sentencia, primero tendría que haber una audiencia para la sentencia, o una reunión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Pero además va a tener que ser promulgada, aclarada y ejecutoriada. Y eso tiene que ocurrir en menos de un mes. Eso tiene que ocurrir en menos de un mes para que la justicia de los próximos 6 años no esté controlada por un solo partido político. Nada más y nada menos. Lo repito. Sé que hay asambleístas esperanzados en que la destitución de la Liga Azul renueve el Consejo de Participación Ciudadana, pues esa sentencia tendría que ser promulgada, aclarada y ejecutoriada en menos de un mes para evitar la catástrofe de que un solo partido controle la justicia del país entero por los próximos 6 años. ¿Qué podría justificar ese riesgo? Segundo, Fiscalía General del Estado. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que le tome a la mayoría correísta tomar decisiones que duraderamente afecten al concurso? Repito, ¿cuánto tiempo creen ustedes que le tome a la mayoría correísta tomar decisiones que afecten duraderamente al concurso? ¿Una semana? ¿3 días? La próxima semana se puede promulgar el reglamento de la Comisión Ciudadana de Selección. Señores asambleístas, la Comisión Ciudadana de Selección es nada menos que el jurado del concurso. Manipular la conformación de la Comisión Ciudadana implica manipular permanentemente el concurso.
Si un partido controla la Comisión Ciudadana de Selección, controla de facto los resultados del concurso. Si la sentencia de la Liga Azul sale positiva, lo cual, repito, no hay ninguna certeza, si la promulgan hoy, si promulgan la sentencia hoy, hasta que esa sentencia se aclare y se ejecutoríe, ya se promulgó un reglamento de Comisión Ciudadana de Selección tomada por un partido político, para nada menos que la Fiscalía General del Estado. Estimados asambleístas, partidos políticos del Ecuador, no le entreguen a su adversario el poder de la justicia y de la fiscalía. No le den en bandeja el control de la institución que designa organismos determinantes para el futuro del Ecuador. Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo. Los años siguientes del país dependen de su decisión el día de hoy. Lo siento por la insistencia. La pregunta que yo me hago, ¿cuántos días de mayoría correísta en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son demasiados? Repito la pregunta. ¿Cuántos días de mayoría correísta en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son demasiados? Aclaro que yo creo que ningún partido político debería tener tanto poder. Ninguno. Yo les tengo una respuesta. Un día es demasiado. Como señalé al inicio de mi intervención, quieren sacarme rápido porque cada día cuenta. Y por eso, señores asambleístas, la Comisión de Fiscalización se sesionó el domingo para tenerme hoy día ante ustedes, porque cada día cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. No puedo salir de aquí, no puedo salir de este estrado sin decir lo siguiente. Amo profundamente este país. Amo nuestro sentido del humor, adoro nuestra comida, juego 40 con gusto. Yo soy un serrano montañés que estoy profundamente enamorado de nuestra selva. Y amo este mural de Guayasamín. Creo que este parlamento debe ser posiblemente el más bonito del planeta. Guayasamín para mí fue además el mejor pintor de Sudamérica del siglo XX. Y ahí hay una frase que a mí me encanta. Desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano. Quien censura la valentía le teme a la verdad. Y una patria que le teme a la verdad está condenada a la sumisión. Repito el mensaje del día de hoy. Mi mensaje principal. Esto no es un juicio político. No hay causales, no hay pruebas. Esto es un espectáculo montado por una facción partidista y sectaria que no tolera ser desafiada. Y es una toma descarada de una institución donde además se va a determinar el futuro del resto de instituciones de control del Estado. Muchas gracias por su tiempo, estimados asambleístas. Concluye la intervención de Juan Esteban Guarderas dentro de este proceso de juicio político. Interpelado que inició su intervención a las 12 horas con 47 minutos, algo más de una hora hizo uso de las 3 que está establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vamos a escuchar las indicaciones de la presidenta de la Asamblea Nacional una vez que ha finalizado esta intervención, pero todavía falta la réplica y contrarréplica dentro de este proceso. En su intervención también cuestionó el procedimiento en la Comisión de Fiscalización, dijo que no existe incumplimiento de funciones porque no existe una sola prueba presentada. Habló de inocencia porque